operativos y además plantearán soluciones desde sus perspectivas y responsabilidades. Queremos invitar en este momento al escenario a Marta Ospina, presidente ejecutiva de Mederi. Bienvenida. También invitamos a Alma Solano, exsecretaria de Salud del Atlántico y de Barranquilla. Invitamos en este momento también a subir al escenario al doctor Juan Pablo Rueda, quien es el presidente global de salud del grupo Keralty, y a la doctora Diana Cárdenas, ex viceministra de Protección Social, quien será la encargada de moderar este espacio. Le damos la bienvenida a los miembros de nuestro panel y, por supuesto, a nuestra moderadora para iniciar esta conversación sobre operación actual del sistema de salud. Bienvenidos. Buenos días. Quiero saludarlos a ustedes por este espacio, agradecerle a la Andy por la invitación, por invitar a estas personas y colegas que para mí es un honor estar en este panel con ustedes, profunda admiración. Ya nos presentaron, entonces quisiera entrar en materia con un panel donde queremos hacer algunas reflexiones sobre la operación del sistema. Y en esta ocasión quiero empezar con Juan Pablo para que nos contaras un poco de tu balance que tenemos sobre los retos del sistema, de la insuficiencia de la UPC y los obstáculos que tenemos para los pagos oportunos. Bueno, yo creo que en lo que Bruce nos mostraba hace un rato, todos los acá presentes tenemos claridad sobre ese descalce que hay entre lo que cuesta prestar servicios y la financiación que tiene el sistema. Y tal vez lo que yo quisiera, Diana, resaltar allí es que el problema no se concentra solamente en el aseguramiento, ¿sí? Digamos, son muy visibles y es fácil entender lo que ocurre con los estados financieros de las EPS, intervenidas o no. Pero no se concentra allí porque esto tiene una conexión desde el financiador, el asegurador, los prestadores, los gestores farmacéuticos, la industria farmacéutica de dispositivos y los pacientes. Y realmente lo que ocurre allí con esa insuficiencia y con ese flujo de pagos, pues evidentemente se miden las carteras que veíamos, en cómo cambian a través de los años, pero lo que está ocurriendo acá es que ese evento financiero se está trasladando por todos los niveles del sistema y está llegando justamente al punto al que no queríamos que llegara, y está llegando precisamente al acceso real o a la calidad de atención que están recibiendo los afiliados. Entonces, el tema de la insuficiencia, pues evidentemente ha afectado la realidad financiera de muchos aseguradores, ha llevado a las decisiones que se han tomado, pero creo que la forma correcta de analizarlo es entender esa continuidad, ¿sí? que no se, como lo decía Bruce, no es un solo actor al que queramos o no mantener o proteger o transformar, sino se trata de un sistema de salud que desde su origen ha vulnerado un poco esa condición dada de financiación suficiente, esa condición constitucional, y el problema de fondo que tenemos es lo que realmente estamos viendo, que esto está llegando a donde nunca debió llegar, que es a comprometer la atención real de los afiliados. Cada actor del sistema en esa cadena actúa de la forma en que ha podido. Entonces, inicialmente en esa primera línea ha habido unas afectaciones patrimoniales muy fuertes en los aseguradores, pero no se ha quedado allí. Esto se ha extendido a unas afectaciones también patrimoniales y de flujo de recursos hacia los prestadores, pero ya en este momento, y en lo que nos mencionaba Bruce, creo que había un elemento muy importante al lado derecho de la pantalla, y es el efecto en salud pública que estamos viviendo realmente. Yo creo que hoy lo que hemos logrado es materializar esa línea que conecta la financiación
con el objetivo real que tenemos como sistema de salud. Y bueno, todos hemos desarrollado, todos los actores han desarrollado sus capacidades de adaptación. Yo creo que es un sistema robusto, yo creo que fue un sistema robusto porque esa crisis no ha llegado muy rápidamente, ha tardado varios años, pero ha sido el avance tan contundente que creo que nos obliga a mirar con mucha responsabilidad cómo resolvemos ese problema inicial para poder recoger y volver a llevar a la población, a los ciudadanos, al nivel de atención que les prometimos como país. Muchas gracias, Juan Pablo. Y este efecto de la insuficiencia de pacientes, de recursos, tiene al final un alguien y un doliente que son los pacientes. Cuando uno es secretario local, enfrenta y padece o tiene que resolver los problemas del sistema de salud de una manera distinta, porque en realidad tiene el ciudadano más cercano, ¿sí? Sin embargo, también la distribución de competencias en Colombia pues no hace tan fácil la gestión del secretario territorial sobre cómo poder gestionar realmente la salud de sus ciudadanos en su territorio. Y me parece oportuno preguntarte, ya que dentro de las muchas cosas que estamos discutiendo está latente una reforma a las competencias, que habláramos sobre, en tu opinión, cuáles son esas cosas que tú cambiarías para hacer más fácil la gestión y para que volviéramos a tener un sistema de salud que se centre más en el paciente. Bueno, lo primero es que el ejercicio de secretario de salud yo tuve la oportunidad de hacerlo durante 12 años y siempre cuento la misma historia, fue que empecé muy niña, no es que yo sea muy mayor. Siempre genera un conflicto como un intermediario que debería ejercer unas acciones por el usuario pero que no tiene la competencia como tú lo planteas. Pero tenemos que partir de lo que tenemos hoy más que colgarnos más cosas. Y hablábamos en algún momento de si hoy las secretarías de salud como están, con las competencias que tienen hoy son capaces y hoy no son capaces, con lo que tienen. Y empezar a pensar en ponerle más competencias a una Secretaría de Salud. No estoy hablando de pronto como un ejercicio de secretarías como Bogotá o Antioquia que de repente tienen recursos y que pueden gestionar mucho más cosas. Estoy pensando en secretarías como la de Cartagena, la de Bolívar, que no es que no quieran lograr los objetivos, sino que humanamente muchas veces no pueden. Plantas de personal reducidas, la mayoría del personal es contratado por órdenes de prestación de servicios, una alta movilidad del personal que no le da la oportunidad de poder cumplir con lo que tienen hoy día. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a mirar seriamente qué tiene que mejorar en esas secretarías de salud, cómo desde el gobierno nacional se puede aportar, cómo se puede hacer verdaderamente un pacto por mejorar y cumplir con lo que tienen hoy antes de entrar a pensar en otras cosas. Lo ideal que podría ser, si ya estamos funcionando bien, aclaro, es que las competencias de inspección y vigilancia las secretarías la tuvieran completa. Yo siempre he dicho que las secretarías de salud esa es su verdadera vocación. Su vocación no es administrar, su vocación no es gestionar red de servicios, sino verdaderamente velar porque todo lo que está planteado en un sistema de salud se lleve a cabo desde lo local con su visión local. Entonces, devolver esas competencias de inspección y vigilancia a las secretarías, fortalecerlas verdaderamente para que cumplan con su objetivo misional, con lo que tienen actualmente y logren así abrir espacios verdaderos para esa interacción entre secretarías y entidades administradoras que espero que continúen con la reforma o no sabemos qué va a pasar. Esa interacción debe darse de manera permanente, o sea, secretarías y entidades administradoras hablando el mismo idioma con canales expeditos, no solo para ellas, sino para los usuarios. Pero insisto, si hoy no mejoramos lo que tenemos hoy, si hoy nuestras secretarías no logran hacer los objetivos para los cuales están establecidas, sin reforma, sin nada más, será muy difícil colgarle un arete más a esa oreja, por decirlo coloquialmente. Muchas gracias, Alma. Marta, bienvenida. Quisiera que tú nos contaras el panorama de esta situación financiera, un poco antes de hablar un poco de los cambios administrativos de la operación.
pero quisiéramos hablar un poco de cuál es el panorama financiero que tienen ustedes en la prestación y qué tanto, o cuáles son las reflexiones que tienen sobre el giro directo y esa oportunidad de pagos, cómo están enfrentando esta situación desde el sector de los prestadores. Bueno, en Colombia recordemos que hay 10.898 prestadores de todos los tipos, de diferentes tamaños, en diferentes regiones, y hay como, digamos, 3 grandes grupos que se están viendo. El asunto, que ya lo mencionaba Juan Pablo, nosotros venimos, y es innegable decir que no es así. Hemos tenido tradicionalmente un déficit presupuestal que está dado por la fórmula que estima la representación por usuario, lo que llamamos normalmente UPC. Pero además del déficit presupuestal, ahora tenemos una crisis dentro de otra crisis, que es un déficit de caja. Entonces, cuando se nos juntan esas dos situaciones, todo depende de la capacidad, voy a decirlo coloquialmente, la capacidad de aguante del prestador. Y la capacidad de aguante está dado, por supuesto, por la reserva financiera que ya tenía a priori, por la capacidad que tiene de hacer una gestión muy eficiente, de repensar su modelo operativo, de hacer costeo y limpiar muy bien sus rutas operativas para disminuir todo lo que puede, los desperdicios de todo tipo, de tiempos, de insumos, de personal, bueno, de todo. Y de esa manera tratar de mantener un margen. ¿Un margen para qué? No un margen con fines de utilidad, sino un margen que le permita financiar un mes más la operación. Entonces, hay quienes lo pueden hacer, pero hay otros que o no tienen ese músculo para haber aguantado o no tienen el conocimiento técnico, porque los hay, muchísimos sin el conocimiento técnico para hacer ese ejercicio. Entonces, ya esta pregunta que me haces, a los 15 meses, el panorama es distinto si me lo hubieras hecho a los 10 meses o a los 5 meses, porque hasta los más fuertes nos hemos ido gastando toda la reserva operativa y administrativa y vivimos al día, al filo, vivimos al filo del centavo que logramos captar. Más o menos las cuentas, para que las hagan sus propias cuentas, pero más o menos 8 puntos de EBITDA permiten un mes más de pago a proveedores. Entonces, quien tiene EBITDAs inferiores a 8, chao. O sea, no tiene cómo aguantar los proveedores. ¿Y los proveedores qué pasa? Pues claramente son el último eslabón de la cadena. Han estado bien parados sosteniendo la operación, pero ya llegan a un punto en que no pueden. Y cuando decimos los proveedores, estamos hablando de hombres y mujeres que trabajan en esas empresas, familias que dependen de eso y una cadena enorme de gente que finalmente ya no puede soportar más la operación. Porque al cabo de los 15 meses no creo que quede ni uno solo que no viva del recaudo de ayer. Por eso es que en este momento estamos en un ejercicio, a pesar de, y ahorita me refiero a los 3 grupos, a pesar de que el mejor grupo haya hecho un ejercicio impecable de gestión hospitalaria, tenga los costos conocidos, haya renegociado todos los contratos, tenga unos modelos de contratación impecables, tenga muy buenas relaciones con las aseguradoras intervenidas o no, logre un recaudo extraordinario por encima del acostumbrado, digamos, en estos nuevos tiempos. Aún así, hoy en día, cada día de mora del pagador se traduce en 30 días más para el proveedor. Esa es nuestra realidad actual. Muchas gracias, Marta. Interesante y muy complicada esta situación, que quisiera volver un poco a ti, Juan Pablo. La reflexión sobre este nivel de incertidumbre sobre las medidas administrativas que se han tenido sobre entidades aseguradoras y su efecto en el sistema de salud
¿Qué reflexión nos puedes compartir sobre este tema y en realidad mirando hacia adelante soluciones? ¿Qué efectos vamos a tener que controlar hacia adelante y considerar para una repensada estructural? A ver, es de alguna manera fácil, Marta lo hacía, en que describamos esa realidad financiera, que acá todos los que estamos sentados de una u otra forma la vivimos y como lo decía, cada uno se adapta con los recursos, con las reservas que tiene para enfrentarlo, pero hace un rato que ya entendemos que hay una insuficiencia o una inequidad en la distribución de recursos. Hay varias cosas que los que estamos acá creo que las hemos entendido. Y esto lo que ha generado es, sin duda, una pérdida de la confianza. Cuando Marta dice pagador, termino yo un poco reconociendo algo que ha sido difícil de resolver y que ahorita cuando estamos en este momento financiero tan difícil se vuelve más complejo, y es unirnos. ¿Sí? Unirnos y entender que todos estamos como en el mismo sistema y que lo que ocurre en un extremo afecta a ese extremo final. Yo creo que lo que está ocurriendo, digamos desde un prestador, evidentemente hay una incertidumbre muy grande sobre si me van a pagar, sobre cuándo me van a pagar, si me van a pagar completo, y eso genera una serie de reacciones naturales entre dos empresas distintas, entre dos actores distintos que están buscando cada uno sobrevivir, salir adelante en su, digamos que en su espíritu empresarial. Y yo creo ahí, Diana, que le hemos sumado a un asunto al que ahorita voy a volver, pero le hemos sumado también un desgaste económico fuerte para el sistema. En términos de desconfianza, nos volcamos a pagos anticipados, nos volcamos a tratar de poner en la tarifa un poco ese riesgo financiero de que no haya pago, nos volcamos a identificar quiénes son buenos pagadores y quiénes no, para tratar de mover un poco el esfuerzo de atención de un prestador o de un gestor farmacéutico o de la misma industria hacia quienes están pagando, y eso genera nuevas asimetrías que creo que desgastan mucho el sistema. Yo lo que pienso, Diana, es que hoy hay muchas razones y creo que todos entendemos de alguna forma que hay una tendencia natural al aumento de costos de atención de poblaciones como la nuestra, que es colombiano, que es global. Esa tendencia existe, hay unos elementos detonantes que se han dado en el tiempo, la pandemia puede ser uno, las inclusiones al plan de beneficios puede ser otro, pero detrás de la crisis han surgido problemas más complejos, y los problemas complejos es que todos los días estamos tomando decisiones. ¿Sí? Ante esa escasez tenemos los recursos para atender la alta complejidad, los pacientes con enfermedades huérfanas, con cáncer, con temas muy complejos, pero también tenemos la responsabilidad del nivel primario, que de alguna forma es donde está el futuro de la salud y tal vez el futuro de los costos. Entonces, ahorita esas ineficiencias han generado muchos problemas, y la atención del cáncer hoy es más costosa porque tenemos que de pronto estar cambiando tratamientos, no podemos garantizar atenciones integrales por esas mismas incertidumbres de los prestadores de si me van a pagar, qué debo hacer, el problema económico real de los prestadores. Y acá quiero hacer un énfasis particular. Evidentemente en esta cadena de insuficiencia pasamos de aseguradores a prestadores, pero pasamos por un elemento también muy importante del sistema, que son los trabajadores de salud, los médicos, las enfermeras. Y ellos están también sintiendo ese problema del flujo de caja. Hay pagos que no se han dado, hay demoras en los pagos, y esa motivación de talento humano y ese reconocimiento también afecta el resultado en salud. No necesariamente tenemos a nuestros trabajadores de salud concentrados en encontrar nuevas estrategias y en trabajar en la prevención primaria, secundaria o terciaria, sino que los tenemos también pensando como el gerente de la institución en si nos pagan y cuándo nos pagan. Entonces yo creo que acá se suman dos cosas. Ese deterioro del flujo de recursos ha llevado a que migremos la inversión natural que deberíamos tener en los niveles primarios y en los niveles preventivos a atender las contingencias, que también las debemos atender, de la alta complejidad,
y que descuidemos un poco ese nivel primario. Y eso, Diana, yo creo que es una cuenta de cobro a futuro. Hoy vemos los problemas muy serios en la atención de pacientes críticos en la fase de tratamiento, pero serán unos años que vamos a empezar a ver lo que ha ocurrido cuando no hemos logrado controlar a los pacientes crónicos complejos, cuando no hemos logrado identificar oportunamente ciertas patologías. Entonces, tenemos al problema estructural de costos del sistema cuando hay desorden, cuando no logramos coordinar todos estos actores, le sumamos el elemento de la desconfianza, y el elemento de la desconfianza es un asunto que hoy aparece en todos los números que veíamos, pero que probablemente no tenemos que corregir con más financiación. Yo creo que ese trabajo en que entendamos que todos tenemos un lugar en esta cadena hacia futuro debiera generar que esos costos de la desconfianza desaparezcan. No son costos que debamos financiar, sino son costos que, al igual que las eficiencias preventivas, van a hacer que los recursos que tenemos sean, de alguna manera, pues alcancen un poco más para lo que tenemos que hacer. Pero esa desconfianza yo creo que nos está carcomiendo y ha llevado a que no entre todos podamos ver la solución que tenemos que plantearle al sistema. Muy interesante, Juan Pablo. Gracias por esta reflexión. En este tiempo de coyuntura de insuficiencia de recursos, paralelamente estamos avanzando o hemos avanzado en dos cambios operacionales significativos en el sistema. Uno es que llegamos a giro directo al 80% y otro es que estamos haciendo una transformación en la adopción de la factura electrónica. Y esta transformación de la factura electrónica, pues se hace en un ambiente donde necesitamos o buscamos liquidez y es un costo de transacción aprender en la marcha. Sin embargo, uno reflexiona sobre la transformación de la factura electrónica, es una tarea y un cambio que estaba pendiente en la agenda del sistema. Muchas veces quisiéramos como que estos cambios se hicieran mucho más fáciles, pero como sector también tenemos que entender que hay cambios que tenemos que acelerar. Y ahí el aprendizaje y los retos de la implementación, el revisar, el incorporar nuevas ideas, Marta, pueden ser de gran utilidad. Cuéntame, en tu opinión, desde tu experiencia, ¿cómo sería esta transición mucho más fácil? Y en una agenda hacia el futuro, ¿qué elementos deberíamos incorporar como sistema para hacer un cambio cuántico, pero sostenido? El tema de la facturación electrónica resulta como repelente para muchos, pero yo creo que es absolutamente necesario. De hecho, como tú bien lo dices, es un asunto que estaba en mora, así moleste, pero así era. En el año 2012 hablamos por primera vez de facturación basada en RIPS. ¿Y por qué ahora se necesita tanto? Se necesita porque por ahí hay voces que además dicen que los recursos son insuficientes porque se cobran prestaciones que no se hacen. Algunas voces dicen eso, y solamente sistemas de registro como el registro basado en RIPS pues da cuenta uno a uno y puede ser verificado y auditado en la transparencia e integridad de esos datos. Me parece que eso es fundamental para el sistema. Entonces, aunque eso significa un esfuerzo administrativo para los hospitales y también para los que lo reciben, no es un asunto imposible. Digamos que eso ya está inventado. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer un proyecto operativo serio. Ya hay muchos hospitales, en realidad, que tenemos facturación de 100%, 100% JSON antes del día 20. Ya en Colombia los tenemos y lo hacemos eficientemente. Es decir, tal vez estamos ante un desafío de hacer padrinazgo para acompañar unos a otros y que todo el mundo lo logre. Pero hay algo de fondo que sí me parece importante tocar y que no lo toqué en la pregunta anterior, y es el tema del giro.
El giro directo, no nos podemos engañar digamos, en el alcance que en realidad tiene. El giro directo, y además algunas personas veo que todavía continúan como confundidas con el famoso 80. Del 80 que menciona el giro directo es que de la plata que recibe la EPS, el 80% de esa plata por ADRES la paga a los prestadores. El otro 20% lo tiene esa EPS, ya sea en caja, ya sea en gasto administrativo, ya sea en gasto de equipos, bueno, lo que sea, no vamos a discutirlo ahora, pero ese 80% que tiene en ADRES lo distribuye en los prestadores. No significa que cada uno de esos prestadores se les asegure el pago del al menos el 80% de su factura. Ojalá fuese así, porque ahora recordemos de dónde salió el famoso 80% de la factura. Recordemos en el primer proyecto de ley se mencionaba esta palabra, glosa inicial. ¿Recuerdan? Glosa inicial del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que si me están haciendo una glosa inicial del 20%, una vez aclare la glosa, no sé, me da 2%, ¿qué quiere decir? Que el 18% que ya quedó aclarado me debería ser devuelto. Es la teoría de las glosas, ¿no? Pero en realidad ese 18% que queda o más no vuelve, queda como una cuenta por pagar. Entonces, en realidad el giro directo puede que haya mejorado un tema de velocidad en que cada viernes se paga, cada viernes de cada uno de los 4 viernes del mes se paga plata por giro. No significa que al sumar todos esos pagos del 80 o el 90 o el 70 o el 60. Entonces, ese faltante que va quedando, cada 3 meses tienes un nuevo mes en mora. Cada 3 meses un nuevo mes, un nuevo mes, un nuevo mes. Y eso se traduce, como les decía, un mes de pagador, un mes de pagador corre el prestador 30 días más. Si ya lo tenías a 60, pues lo tienes a 90. Si ya lo tenías a 90, pues lo tienes a 120. Y esa es la realidad operativa en esa cadena de pagador, prestador, proveedor. Me dejaste sin palabras. Sin embargo, efectivamente era algo que siempre hemos contestado y es que si bien el giro directo le da una regularidad a los pagos, no va a superar el hecho de que los recursos son insuficientes. Y eso es un elemento que es muy importante tenerlo en cuenta porque nos creímos la promesa de que el giro directo o que lo que pasaba con los recursos es que no llegaban porque los giraban las EPS, pero cuando hay insuficiencia de recursos, pues en realidad lo que pasa es que pues no van a ser suficientes para pagar las obligaciones. Y en ese sentido, la experiencia ha pasado que tenemos dos elementos que me parece importante tocar, y es que en mi experiencia como directora de ADRES, una de las dificultades que teníamos es cómo hacer el giro directo, pero cómo facilitar la conciliación de cuentas. En el caso, por ejemplo, Alma, de los hospitales públicos, es muy difícil muchas veces incluso entender por qué no se hace un saneamiento de esas cuentas. ¿Qué ajustes, ya reflexionando desde la distancia, qué ajustes harías para que pudiéramos hacer algo mucho más eficaz en ese proceso de aclaración de cuentas? Siempre me pregunto si alguna vez vamos a poder tener las cuentas claras del sistema, cuáles son deudas o cuáles son deudas sin conciliar. Pero en particular los hospitales públicos tienen una gran dificultad para mostrarnos un panorama un poco más transparente, o sea, mucho más claro. ¿Tú qué crees que deberíamos hacer en ese caso? Yo creo que si bien los hospitales públicos
han tenido fama de desordenados históricamente y que sus sistemas contables no funcionan, a veces no es tanto culpa del hospital público. Y en eso quiero hacer una claridad. Y veamos un ejercicio actual. No pensemos ni lejos. Hoy tenemos un giro directo, se supone que que hay una plataforma donde se monta qué facturas son las que yo les estoy pagando por las EPS a los hospitales, y eso debería ser transparente. O sea, si la EPS me monta una factura que dio la orden que pagara el ADRES, pues yo simplemente tengo que verla y bajarla. Pues les cuento que eso no pasa. O sea, no montan todas las facturas. Cuando las montan muchas EPS, les dicen a los hospitales, no le pares bola a eso, que el listado que te monté, esas no son, y seguimos acumulando las diferencias en saber verdaderamente qué me pagaron y qué no me pagaron. Entonces aquí tenemos que pensar por un ejercicio de sincerarnos. Y es que si hoy tenemos una metodología establecida, si hoy tenemos verdaderamente el cómo ver en tiempo real qué estoy pagando, porque tengo una obligación de publicarlo como administradora, pues hagamos que eso se cumpla. Lástima que no vino nadie del gobierno nacional. Los secretarios de salud difícilmente pueden ejercer alguna presión sobre ese ejercicio, pero ya hay las herramientas. ¿Por qué no pasa? Y me va a tocar, no puedo señalar a nadie, pero hay cosas que todos sabemos que las EPS más grandes de Colombia son las que más incumplen y son las que están intervenidas. Y hoy no saben los hospitales públicos verdaderamente cuánto les pagaron, cuánto les están debiendo. Y eso solo en el ejercicio del cruce inicial, Diana. Venga usted a conciliar una glosa. Eso hay que pedirle permiso al presidente de Nueva EPS, por ejemplo, por aquí veo alguno, un antiguo presidente de Nueva EPS. Doctor, ¿cómo está? Pero eso no es de ahora, eso es de siempre. Entonces el hospital hay que llorar. Entonces conseguí el teléfono del presidente, lo llamé, le pedí el chance, el hombre con toda la voluntad me dio el espacio. Para mi hospital yo era secretaria de salud y entonces nos fuimos para Bogotá, de Barranquilla. Eso no tiene presentación. Que un hospital tenga que viajar a Bogotá o viajar a otra ciudad para hacer una conciliación de glosa. Y entonces llegan a hacer la conciliación de glosa, pero se concilia hasta donde la EPS pueda, ¿no? Hasta donde ellos tengan tiempo, de pronto no tienen chance. Entonces aquí es un tema de voluntad de todos. No podemos seguir echándole la culpa solo a los hospitales públicos. Insisto, hay hospitales públicos que no lo logran, pero también todos tenemos que poner de nuestra parte. Qué pena, doctor, Ayúdame. de verdad me encantó verlo. Gracias, Alma. Quisiera que tratáramos de pensar un poquito en el futuro del sistema. Y una pregunta que suelen hacer algunos candidatos es: ¿cuál debería ser el rol de las EPS? Considerando que tenemos una reforma donde las dejan de gestoras, yo le digo como de O sea, call que es un center con acompañante. ¿Es un rol con lo que nos queda o con lo que, o sea, es que uno no sabe ni qué decir? Pero suponiendo que hay una propuesta, ¿sí? Hay una propuesta, pero hemos venido 30 años acostumbrados a un rol, a que es un tercer pagador, hace una gestión de riesgo. Y en este momento tenemos una figura que existe todavía, que los colombianos la reconocen. Los datos de las encuestas de calidad de vida señala que el 84% de los colombianos reconocen y están satisfechos con su EPS, y los datos de Invamer ayer también reconocen ese rol. Sin embargo, hemos transitado en 3 años donde la institucionalidad ha demostrado que es resistente, pero sí ha cambiado. Y por otro lado, tenemos un mercado de seguros voluntarios emergente. Entonces, tenemos 2 preguntas. Hacia adelante, ¿cuál sería el rol de las EPS? Si quieren, llamémosle, no sé, cambiémosle el nombre,
si queremos llamarle gestoras, EPS. Pensemos en las funciones, que eran unas responsables de la administración de los recursos, pagadoras, gestiones de riesgo, gestión de la salud de sus afiliados, ¿sí? Y tenemos un seguros privados que pueden tener un seguro voluntario, un segmento de seguros que puede jugar un complemento. Además que sabemos que hay un sistema de salud que está creciendo en sus necesidades y en sus costos porque estamos envejeciendo, porque tenemos problemas de operación que van a tener como sus consecuencias sobre la misma severidad del sistema. Entonces, Juan Pablo, desde una mirada del pasado y desde una mirada del presente y el futuro, ¿qué hacemos o qué necesitamos en un sistema de aseguramiento que en general los colombianos reconocemos como aquel sistema donde todos tenemos derechos a recuperar nuestro estado de salud sin empobrecernos? Vale. A ver, para saltar ese primer dilema, no las llamemos ni gestoras ni EPS. ¿Sí? Lo que Colombia ha tenido es una figura de aseguramiento en salud, de aseguramiento individual hasta cierto punto. Y es como yo creo que con el nombre que llegue es lo que debiéramos conservar. Es en lo que yo creo. ¿Sí? Y es lo que creo que ha transformado pues, el sector salud en estos años y lo que nos diferencia de muchos países. Y la función, digamos, hay muchas funciones que pueden cambiar. ¿Sí? Yo creo que la función, por ejemplo, de pagador pudiera cambiar. Pagador puede ser otro. El flujo de caja a la tesorería pudiera estar en otro lugar. Pero lo que no debiera perder el país es que haya entidades, empresas, como el que queramos llamar, pueden ser incluso las mismas entidades territoriales, ALMA o Gerson, que estén interesadas realmente en mantener a la población sana. Esto suena obvio, pero ese ha sido el incentivo que ha tenido el sistema durante mucho tiempo. Una serie de actores y una serie de personas que lo que están buscando es conformar una red, articular la red, acompañar a las personas en el movimiento a través de esa red, anticiparse, desarrollar estrategias para mantenerse sanas. El valor, y yo sé que en Colombia han existido casos que no son los de mostrar, que no son los que uno quisiera, pero el concepto general del aseguramiento ha sido una serie de esfuerzos para lograr que ese proceso de atención, y no solo el de atención, sino incluso el de prevención, el de anticipación, se materialice y las personas estén sanas. Y de allí deriva el éxito financiero de un actor, y de hecho, Diana, de ahí deriva el éxito financiero del sistema colombiano. Aún con todo lo que está ocurriendo, pues el milagro del sistema colombiano son esos 140.000 pesos mensuales, números más, números menos, para una cobertura casi integral, que cubre muchas más cosas de las que cualquier otro país cubriría. Y eso se ha logrado porque durante mucho tiempo ha habido muchos actores, no solamente los aseguradores. ¿Sí? Yo ahorita miraba las pantallas y en esas pantallas a mí me encanta ver hacia arriba a la izquierda en ambas, por ese lado, hay muchos prestadores de nivel primario. Hay mucha gente que ha venido trabajando en gestión poblacional y eso es algo que ha desarrollado Colombia con mucha intención y ahí es donde yo veo un poco lo que hay que resaltar, que nos hemos concentrado en prevenir efectivamente, en lograr que las cosas salgan de la mejor manera y eso trae un poco esa anhelada sostenibilidad. Voy a hablar un poco sobre el futuro porque iniciaste la pregunta ahí y no quiero dejar de decirlo. Hoy queremos más dinero. Hoy parece que quisiéramos más UPC. ¿Sí? Yo estoy convencido de que antes que tener más dinero, que tal vez lo necesitemos, necesitamos balancear correctamente la UPC de acuerdo a los riesgos poblacionales, pero también hay una cosa, creo que hay dos cosas importantes que están sobre la mesa y que tenemos que mirar como sociedad hacia futuro. Una, súper compleja, y es que tenemos que tomar decisiones como sociedad
de qué cosas somos capaces de cubrir con los recursos del sistema de salud. ¿Sí? Y eso es una mirada súper fuerte que involucra la decisión de muchos, pero tenemos que decidir qué podemos hacer con los recursos que tenemos, porque tenemos estos recursos, no tenemos más. Si más adelante hay alguna forma de traer más recursos, podremos pensar en ir más allá, pero hoy tenemos que tomar una decisión que nos negamos a tomar. Y creo que nos negamos a tomar porque tenemos unas visuales distintas todos los actores, pero ahí hay que tomar una decisión. Pero la segunda decisión hacia futuro, y tiene que ver con lo que mencionaba de quienes están allí en las pantallas y están acá, que no son solo ellos, y sé que es una gran fuerza de médicos, de trabajadores y de empresas, es que este sistema está lleno de muy buenos ejemplos de eficiencia en la atención, de logros, ¿sí? Claramente es mucho más fácil garantizar que al paciente diabético le lleguen sus medicamentos oportunamente que atenderlo en la UCI. Eso es obvio, pero este sistema necesita potenciar eso, porque hoy, y en este desorden que estamos viviendo, Diana, y en esto que mencionaba hace un rato, lo que también está ocurriendo es que estamos perdiendo esa capacidad y no la estamos perdiendo solo en este momento, estamos un poco comprometiendo el futuro con todas esas cosas que no hemos podido atender. Y cierro muy rápidamente, Diana, alrededor de la mención que hacías de los planes voluntarios de salud y las otras formas de atención que van más allá del sistema público. En Colombia ya existen, ¿sí? Y en Colombia ya existen algunos que generan un alivio para el sistema. Hay muchas coberturas que atrapan los planes voluntarios de salud. Esa es una decisión voluntaria de las personas de invertir en su salud, pues todos sabemos que además por allí es donde el gasto de las familias más está creciendo en los últimos años, pero yo creo que ahí tenemos una oportunidad, además con una mirada particular, y es que los 140.000 pesos de la UPC promedio son una cifra relativamente baja frente a lo que vale una prima promedio de un plan voluntario de salud. Los hay de muchos niveles, pero reservando ciertas coberturas complejas, hay la posibilidad de que Colombia desarrolle todo un espectro de productos voluntarios de salud que las personas estén dispuestas a pagar. No se trata de meterle la mano al bolsillo a las personas que no tienen recursos, sino que hay personas que están dispuestas a hacerlo, y eso probablemente, si desarrollamos esa línea, esa capa de unos planes que no son una medicina prepagada muy onerosa y con un nivel de atención muy exquisito, muy particular, probablemente creamos dentro de la economía la posibilidad de que haya personas dispuestas a pagar, y ojo que creo que no solo personas, en muchos países de la región que no tienen sistemas de salud con la cobertura que tiene el colombiano, ha sido responsabilidad de muchas empresas garantizar para sus trabajadores acceso a coberturas de salud. Entonces yo creo que Colombia tiene como potencialidad, además de delimitar sus coberturas, además de explotar esa eficiencia que ya sabemos hacer y que no universalizamos dentro del sistema, la posibilidad de convocar más recursos de personas dispuestas a pagar, pero que no sean necesariamente onerosos, que tengan que ver con las decisiones de las familias, pero también que tengan que ver con las decisiones de las empresas que busquen para sus trabajadores mejores accesos. Entonces yo creo que en el futuro hay muchas posibilidades y lo que las tenemos es a la mano y tenemos que trabajar juntos para volverlas una realidad. Muchas gracias, y muy interesante encontrar estos nuevos elementos de un sistema de salud que se va a reconfigurar y se va reorganizando con una participación también mucho más activa de un componente voluntario que se complemente con este esquema del sistema de seguridad social obligatorio que nos ha dado como ese bienestar en protección financiera y en acceso. Alma, solamente para cerrar estas preguntas y teniendo en cuenta que también quiero escuchar a Marta, pensando en una reforma, ¿sí? Y pensando en un rediseño de un sistema, ¿sí? Desde lo territorial, desde tu experiencia, por ejemplo, la experiencia tuya en términos de atención primaria en salud pública, o sea, tenemos muchas cosas que aportar, que repensar, que las hemos dejado de hablar. ¿Qué recomendaciones tienes desde lo territorial? Pues yo creo que tenemos que aterrizarnos un poco más
en el contexto de esa atención primaria, y me voy a quedar ahí un momentico porque además lo mencionas, de repente no lo teníamos como contemplado para hoy, pero yo creo que hoy tenemos que evaluar verdaderamente si lo que estamos haciendo con atención primaria a futuro es sostenible y es verdaderamente efectivo y está generando impacto. Nosotros podemos verdaderamente generar una atención primaria desde la comunidad hacia la infraestructura de salud y no necesariamente en todos los escenarios. Hay regiones de Colombia que requieren un modelo de atención completamente diferente y que nos toca ir a cada sitio donde está porque no hay dónde, pero podríamos reorganizar recursos en el contexto de atención primaria, no yendo a todas partes en zonas urbanas como Barranquilla, Cartagena, de pronto Bogotá, que tiene una excelente georreferenciación de sus prestadores de servicios y de repente nuestros equipos no tienen que ser tan grandes, tan pesados, tan especializados, sino que podríamos hacer un ejercicio diferente para poder optimizar recursos y lograr que la gente reciba los servicios de salud donde corresponde. Yo siempre he dicho que no es lo mismo que a mí me hagan una evaluación médica en la sala de mi casa donde mi silla es bajita, la rodilla me da en el mentón y hay todo un escándalo, a que mi evaluación de salud sea en un consultorio médico con todas las condiciones del caso. Es completamente diferente. La objetividad del médico, las condiciones en las cuales se miden los signos vitales es distinto. Entonces, hemos hecho todos los ejercicios y yo creo que el ejercicio que se está haciendo actualmente en Colombia es completamente válido para sacar una conclusión, pero que la saquemos de verdad. Y la experiencia que hemos vivido, que yo viví, que sé que han vivido otros de mis compañeros secretarios, es que yo necesito mandarle un médico aquí a la gente a Manga. Tal vez no me abran la puerta en el barrio Manga y no lo necesite. Yo de repente tengo que mandar el médico a las islas porque no hay puestos de salud en todos los puntos. Y ese médico más bien tomar esa plata y garantizar una infraestructura física que sea o que esté georreferenciada o ubicada equitativamente en cada uno de los sectores de la ciudad. Ahí creo que tenemos cosas para mejorar. Nos hemos quedado simplemente en el impacto de tener un médico en la casa, pero créanme, el médico en la casa a veces no sirve. Muchísimas gracias. Este es un tema que me parece primordial, además porque cada vez que pienso en ciudades como Bogotá, aquí veo al secretario de Bogotá, siempre veo las complejidades y las necesidades tan específicas, incluso de poblaciones especiales, que él sabe, hemos hablado en algún momento sobre esa milla y esa atención primaria para quienes y cómo integrarse con los otros sectores, que me parece fundamental en la práctica, y espero que Gerson hoy tenga tiempo de hablar del tema porque realmente lo que ha hecho intersectorialmente me parece increíble. Pero Marta, desde la prestación, ¿son tan importantes los prestadores para un sistema de salud que es fundamental que tengamos claro? Y desde tu perspectiva hoy, ¿qué cambios tendríamos que hacer inmediatos en la operación y qué hacer hacia adelante en una visión de sistema para poder mantener la capacidad que hoy tenemos? O sea, cada vez que cierran unas camas infantiles, todos nos da tristeza. Pero tenemos que mantener esa capacidad y necesitamos hacer propuestas de cambio. Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué nos puedes o qué reflexiones nos puedes compartir? Es una buenísima pregunta y un espacio inmejorable para hablar de eso. Y Alma me hizo el preámbulo perfecto. Las crisis, todo el mundo lo dice, cliché, tienen oportunidades, pero en realidad las tienen. Esa situación que estamos viviendo tiene cosas favorables, aunque parezca raro, las tiene. Y una cosa que sí que está emergiendo es que tenemos que pensar al revés. Y la atención primaria moderna tiene una frase que es muy clara. Creo que, no sé si se han detenido a leerla, pero es resolutividad máxima al primer contacto.
Esa es la definición actual. Y para tener resolutiva máxima el primer contacto, no se hace con curitas, no, se hace con tecnología y acompañamiento potente de quien lo sabe hacer. Entonces, ¿qué quiero decir? Voy a hablar de dos temas, del mundo de la salud rural y del resto, digamos, del modelo urbano. Pero en ambos funciona lo mismo. Ahorita dije que había 10.898 prestadores, pues también les completo el dato, hay 2.193 que son hospitalarios. Y dentro de esos 2.193 hospitalarios hay 22 solamente que se llaman los acreditados universitarios, que son el top del top. Y esos tienen todas las capacidades, todas las especialidades, todas las estandarizaciones, toda la medición de resultados. Ok. Resulta que hemos pensado siempre, llevamos 30 años, que de abajo hacia arriba se construyen las redes. No lo creo ya. Yo esa idea ya la descarté. Se construyen de arriba hacia abajo, porque solamente bajo la sombrilla de esos que acompañan los otros hospitalarios a los otros que son operadores y de los operadores a los de puerta de acceso, con programas estructurados, no ahí a lo que lo lleve el viento, no, con programas estructurados pueden dar lineamientos operativos específicos a personal que, de acuerdo, no tiene que ser tan profesional, tan especializado, puede ser técnico, puede ser operativo, incluso administrativo, pero que con herramientas tecnológicas puede tener una resolutividad muy superior a la que hoy en día tienen. Pero adicionalmente de eso, paso al otro mundo del modelo de salud rural. Resulta que llevamos años, yo también lo he dicho, ustedes me han oído en miles de foros, claramente nos quedó faltando el modelo de salud rural, nunca lo desarrollamos, pero entendiendo que es una porción pequeña de población en un territorio inmensamente disperso, ¿no? Una población dispersa con muy baja densidad poblacional, un territorio gigante. Entonces, claramente, recuerden este dato, en ese mundo disperso en el que hay esa población rural dispersa, hay ojo ese dato, hay un 80% de esa población que sí requiere esa telemedicina, ese acompañamiento, ese equipo extramural, ese direccionamiento hacia esos puntos de acceso, un 80%. Pero hay un 20% que no se puede solucionar allá, no hay manera. Necesita una estructura de puente aéreo que lo saque a Bucaramanga, a Medellín, a Cali, a Bogotá, a ciertos lugares para que esas personas legítimamente tengan la oportunidad, como nos decía Bruce, la verdadera oportunidad. Mucha gente dice, es que el problema es el acceso, no importa el aseguramiento. No es cierto, el aseguramiento es condición habilitante para el acceso. Se requiere el aseguramiento para que el acceso sea posible, pero se requiere el desarrollo de la estructura. Entonces cierro la pregunta. Se requiere, Diana, repensar las redes al revés, de arriba hacia abajo, apoyándose en los 22 universitarios acreditados que acompañan al resto de los 2.100 hospitalarios que a su vez se encargan del resto de los 9.000 de puerta de entrada. Y así hacemos máxima eficiencia con la cereza del pastel. Recursos finitos, soluciones finitas, con unos cupos máximos de techos de gasto en cada región y de esa manera máxima eficiencia, máximos resultados y nos queda la gran pregunta social. ¿Eso es lo que estamos dispuestos a pagar o no? ¿O vamos a ampliar con recursos frescos de otra índole? Porque me queda un capítulo, que son los pacientes ultra costosos, que cierro solo con esto para que les quede como de tarea. Los ultra costosos no aguantan un pago del 80%, ni del 60%, ni del 70%. Los ultracostosos, que son seres humanos como todos nosotros, que necesitan una atención que se sale del comportamiento gaussiano de la atención, requieren un pago del 100% para garantizar la vida, para garantizar que sigan viviendo aquí. Y eso fue lo que como sociedad definimos cuando dijimos que íbamos a tener un plan infinito de servicios de salud. Muchísimas gracias, Marta. Muy interesante esa propuesta de las redes de arriba para abajo.
y les agradezco a ustedes los tres todos sus aportes. Yo les quiero, simplemente para cerrar, contarles una historia y una anécdota. A mí me gusta, y algunos me lo han oído, leyendo historia, siempre me acuerdo de Roosevelt. Roosevelt en 1939 hizo una invitación a los Estados Unidos, que acaban de pasar la crisis y la Gran Depresión, a que buscaran a todos los ciudadanos a donar todos los materiales y metales para poder prepararse para la guerra. Eso fue en el 39. Esto les permitió generar una capacidad de apoyar a los aliados para la democracia y la defensa en la Segunda Guerra Mundial. Yo solamente quiero decirles, y este discurso quiero decirles se llama El Arsenal de la Democracia. Y los quiero cerrar con esta pequeña historia para invitarlos a pensar de esta crisis cuál va a ser el arsenal para reconstruir y construir un sistema. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra